Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo directo. El último del mes de junio. Vamos a ver si podemos encontrar a nuestras invitadas y las invitamos a unirse a nuestra reunión. Por aquí tenemos. Y a ver si encontramos a Teresa. Hoy estaremos con Teresa Bonín, que es farmacéutica nutricionista. Hola, Concha, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Hola Paula. Ahora sí, perfecto. A ver si se une Teresa. Mira, ya está aquí Teresa. Hola, Teresa, Paula. buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Paula? ¿Cómo va todo? Bienvenidas las dos. Yo me veo muy iluminada y vosotras menos. Voy a bajar un poco la luz. A ver si estamos más igualadas las tres. Bueno, pues como iba diciendo, nada, bienvenidas a este nuevo directo de salud mental. Hoy vamos a hablar de cómo cuidar nuestra microbiota y nuestra salud mental y la relación del eje intestino-cerebro. Para ello contamos con una invitada muy especial, Teresa Bonín, es farmacéutica, nutricionista, es de Palma de Mallorca y además es amiga. Y Mm. Concha Porras, que también es farmacéutica de Neurax Farm. Bienvenidas las dos. Chicas, no sé qué pasa, que no os oigo. No sé si Hola, soy yo. ¿a mí me oyes? Ahora sí. Sí, ¿Me vale, oyes, bien. Concha? Un pequeño cambio. A ver si vemos a Concha, que a Concha la tengo congelada. ¿Tú la ves congelada también, Sí, sí, Teresa? sí, sí, está Vale, congelada, sí. vale. Está haciendo Concha, circulitos. sí. Bueno, mientras esperamos que se vuelva a conectar, se vuelva a conectar Concha, mira, la voy a invitar otra vez, a ver si así, si ahora se ve mejor. A ver si se conecta. ¿Qué tal? Sí, Ahora. Hola, ahora, Concha. A ver perfecto. ahora. Gracias, gracias, ya nos Vale. vemos. Pues nada, como iba diciendo, que hoy es un directo muy especial porque es con dos compañeras y amigas farmacéuticas y además Teresa es nutricionista en Sanudiet y es farmacéutica de Farmacia Bonín en Palma de Mallorca. Bienvenida, Teresa. Gracias, gracias a vosotras por haberme invitado, a las dos, ¿eh? Sí, sí, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la microbiota y el eje intestino-cerebro y la relación que tiene sobre todo con la salud mental. Sabemos que tiene relación con otras patologías, pero bueno, ya sabéis que a nosotros nos centra siempre el tema de salud mental, con lo cual vamos a ello, ¿no? Sabemos que las enfermedades mentales más prevalentes actualmente son los trastornos de ansiedad y la depresión, y que según datos de la OMS, la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Y se calcula que más de 300 millones de personas sufren depresión o padecen depresión. En cuanto a la ansiedad, hay encuestas poblacionales que estiman que el 33% de la población, incluso más, sufrirán algún trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Esos son datos muy llamativos y bastante alarmantes, con lo cual tenemos que tener en cuenta la importancia de la prevención y del, bueno, como solemos comentar, ¿no? Las medidas higiénicas y el apoyo. Y entonces, si el intestino está dañado y la microbiota está desequilibrada, sabemos que la serotonina no se absorbe bien y puede producir alteraciones como tristeza, alteraciones del humor, pérdida de la libido, etcétera, ¿no? Y podemos afirmar a día de hoy que la microbiota intestinal está vinculada a los trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar e incluso el autismo. Son datos bastante importantes. Teresa, ¿nos puedes hablar un poco más de estudios actuales? Bueno, a ver, la verdad es que cada vez hay más. O sea, lo que se hacía hace 10 años a lo que se está estudiando ahora, hay diferencias. O cuando vas al PubMed o vas sobre todo a páginas, diríamos, sobre todo del Good Microbiota o la Sociedad Española para Probióticos y Prebióticos, cada vez hay más estudios. O sea, lo más importante es distinguir en lo que es el eje, porque se le llama eje intestino-cerebro, pero a mí me gustaría nombrarlo eje microbiota intestino-cerebro. Es decir, porque hay una conexión bidireccional y dinámica entre esa microbiota que tú has comentado con nuestro sistema nervioso entérico, con nuestro sistema nervioso autónomo o vagal, con nuestro sistema neuroendocrino y con nuestro sistema neuroinmune, aparte del sistema nervioso central en sí. Por lo tanto, es la microbiota a nivel intestinal la que va a liberar esos neurotransmisores y neuropéptidos que van a regular nuestro cortisol, que si realmente no tenemos esa microbiota adecuada, no podemos
como nutriente el triptófano, pasarlo a serotonina, que sin esta microbiota que no está la adecuada tampoco podemos generar lo que diríamos los ácidos grasos de cadena corta como el butirato y de esa manera pues obtener el GABA. Es decir, se ha visto ya pues eso de incluso que ya se ha visto en obesidad, también en salud mental, el hecho de trasplantar pues un trasplante fecal de pacientes con patología mental, como puede ser esquizofrenia, depresión o autismo, pues que al trasplantarlo en ratones, perdona, el ratón normalmente tiene un comportamiento como esa patología, ¿no? Yo siempre digo, pues cuando nosotros notamos, por ejemplo, que estamos enamorados, pues esas cosquillitas en el estómago, pues eso es liberación de dopamina, ¿no? O cuando realmente tenemos un estrés, pues porque vamos a ir a una entrevista de trabajo, pues claro, nuestro ritmo intestinal cambia totalmente, o sea que está súper relacionada. Por lo tanto, yo creo que hoy en día el hecho de estudiar la microbiota intestinal y relacionarla con la salud mental ya no es una utopía, porque considero que realmente cambios en esa microbiota en personas enfermas comparadas con personas sanas, se ve realmente que hay patología en ellos, ¿eh? O sea que yo creo que ahora ya, bueno, sino que Concha y tal, que ella está más de estudios, que nos explique un poco realmente ese eje intestino-cerebro, cómo realmente están los estudios actuales y realmente la importancia que tiene para nuestra salud mental. Ujú. Sí, gracias Teresa. Pues bueno, para mí es un placer estar hoy con vosotros y este tema que realmente cada vez tiene más interés porque cada vez pregunta más, cada vez la industria pues está más metida en este tema porque realmente es un tema de verdadero interés, ¿no? Como comentabas Teresa, el eje intestino-cerebro tiene una relación bidireccional, ¿no? Por eso que tú hablabas de pues las emociones, ¿no? Tienes un examen o una prueba y el estómago pues te da esas señales, ¿no? Pero también al revés, ¿no? Después de una buena comida pues podemos sentir ese placer de haber comido, ¿no? Entonces, la comunicación intestino-cerebro cada vez se estudia más. Se sabe que es un mecanismo pues muy complejo, ¿no? En la que se incluyen, pues como has dicho, el nervio vago, neuropéptidos, triptófanos, neurotransmisores. Entonces, lo que se está estudiando cada vez más y luego más adelante, ¿no? Hablaré de los estudios que hay en probióticos para modificar esta microbiota intestinal, es la relación que hay eje intestino-cerebro tanto en la salud como en la enfermedad. Es decir, en personas sanas, pero también no solamente en patología psiquiátrica o neurológica, como ha mencionado Paula, sino que uno de los avances más importantes que hay en este sentido, por ejemplo, son trastornos de neurodesarrollo directamente relacionados con este eje intestino-cerebro, como puede ser, por ejemplo, el autismo, el síndrome de Tourette, incluso pues personas que tienen pues déficit de atención, ¿no? Entonces, cada vez más estos estudios nos llevan a valorar que una disbiosis, que ahora nos hablará Paula, que es la disbiosis, porque es muy interesante, tanto en una persona sin una patología de base como en una persona con alguna patología, puede provocar que esta patología sea pues mucho más acusada, sobre todo a nivel de sintomatología. Y cómo es muy importante pues mitigar esta disbiosis. Así que, Paula, te dejo la palabra, que nos expliques qué es la disbiosis, Sí. esta palabra que mucha gente usa hoy en día y que realmente yo creo que es muy importante entender. Sí, bueno, la disbiosis, lo que conocemos por disbiosis es la alteración simbiontes y el sobrecrecimiento de organismos patógenos que se pueden asociar al desarrollo de patologías. Lo importante es el equilibrio. O sea, convivimos con bacterias, pero lo importante es que haya un equilibrio. El desequilibrio es la disbiosis. La dieta, más que una dieta, una alimentación sana, una alimentación antiinflamatoria, se considera uno de los principales moduladores de la composición de nuestra microbiota intestinal, ¿no? Además de otros factores como el ejercicio, el evitar estresores psicosociales, el evitar determinados medicamentos como los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos y la buena calidad del sueño. Es muy importante dormir al menos 7 horas por la noche y de buena calidad.
Del sueño hemos hablado en otros directos, de la higiene del sueño y en caso de no poder conciliar bien el sueño, tener un sueño reparador, qué hacer. Y también es muy importante los amigos vitamina, ¿no? También hemos hablado mucho de las relaciones sociales positivas. Todo esto influye en nuestra microbiota intestinal y es un conjunto de factores que favorece bueno, que haya menos inflamación. Y esto conlleva un menor riesgo de desarrollo de varios trastornos, no solo a nivel mental, sino también en la obesidad, el síndrome metabólico y otras enfermedades cardiovasculares, incluso enfermedades dermatológicas, incluso cáncer colorectal. Por ejemplo, María Real siempre habla de la importancia de tomar las nueces de cercanía, de proximidad, que conservan todas las propiedades y el omega 3, que sean de cercanía y que sean enteras, que no sean ya peladas, que las consumamos eso, de cercanía y que nosotros las pelemos. Luego, Teresa nos puede confirmar esto como buena nutricionista también. Y bueno, es esto, es el desequilibrio que no solo afecta a nuestra alimentación en él. Claro, es lo que tú has comentado. Realmente nuestra dieta occidental ha ido cambiando y nosotros vemos que ahora pues todo está plastificado, ¿no? Prácticamente toda esa base de snacks, salados, dulces, grasas trans, azúcares, harinas refinadas y además todo con plástico. Todo con plástico. Yo siempre digo a mis pacientes en Sanodiet, o sea, más mercado y menos supermercado. O sea, que quiero decir que es la frase típica de que vaya más al mercado, que compren la fruta que teóricamente es de proximidad, incluso que vayan eso pues diríamos a gente, bueno, aquí en Mallorca, que son gente payesa que cultiva en el campo y que suelen estar luego en mercados de proximidad, ¿no? Entonces el problema principal es que, claro, lo que tú has dicho, las cifras de obesidad, no solamente la microbiota es en lo que puede hacer los cambios de esa microbiota es la alimentación, pero solamente la salud mental, sino también para obesidad, cáncer, patologías dermatológicas. Lo que llegamos así es a un estado de disbiosis, y esta disbiosis crónica inflamatoria, porque realmente se produce una inflamación a nivel intestinal, lo que produce es que nuestra barrera intestinal se rompe. Y entonces, al producir esa barrera intestinal, esta barrera intestinal rota, lo que llegamos es al estado de permeabilidad intestinal. ¿Y qué supone esta permeabilidad, ¿no? Aparte de lo que has comentado de la disbiosis? Supone muchas veces que no absorbemos bien determinados nutrientes. Por ejemplo, vitaminas, como puede ser la vitamina B12, puede ser el ácido fólico, por ejemplo, o incluso también la vitamina D. Minerales como el hierro, como el calcio, e incluso micronutrientes tan importantes como el selenio y el zinc. Y esto lo que nos llega es a veces incluso a depresión, a demencia, a falta de concentración y a la refractariedad del tratamiento de psicofármacos. Es decir, muchas veces los fármacos no pueden actuar porque faltan estos micronutrientes. Por lo tanto, lo ideal es, aparte de lo que has comentado, bueno, los 4 puntos o los 5 puntos que yo siempre digo, las 4 patas de una silla, el sueño, las relaciones sociales positivas, la alimentación y, bueno, sobre todo lo que digo el deporte, el ejercicio físico, que no lo tenemos que olvidar, es intentar hacer una dieta. A mí no me gusta la palabra dieta porque la gente asocia dieta a restricción alimentaria, pero sí hacer un plan integrativo nutricional, lo diremos de esa manera para que quede mejor, en la cual haya frutas y verduras de cercanía, en la cual haya carnes ecológicas en su medida, pescados pequeños por todo el tema del mercurio, que realmente haya mucho fruto seco, como tú has dicho, en cáscara, menos plástico, menos envoltura, que reduzcamos sobre todo los azúcares totalmente prohibidos, y luego también, bueno, sobre todo los procesados, o sea, lo que son los procesos, los cárnicos, embutidos, etcétera. Con eso, en un principio, lograremos, incluso si además añadimos pues lo que se llama el almidón modificado, pues de la patata, de la yuca, del boniato, del arroz, incluso, que es hervirlo y enfriarlo, conseguiremos tener una microbiota, diríamos, variada y equilibrada, que realmente es lo que necesitamos para nuestra salud mental también. Sí. Sí, y yo quería añadir, Paula, y ahora te paso la palabra a ti, que no solamente es importante lo que comemos, sino cuándo lo comemos, ¿no? Yo creo que cada vez más también, ¿no?, nosotros que trabajamos con profesionales de la salud mental se preocupan por preguntarle a sus pacientes qué comen y cuándo comen, ¿no? Porque el hábito, o lo que se llama la crononutrición también, ¿no?, o la cronobiología, que hemos hablado alguna vez en el tema del sueño, es importante tener unos hábitos
alimentarios correctos, ¿no? No solo comer bien, sino cuándo comemos y cómo comemos estos alimentos, ¿no? Pues comer despacio, tranquilamente, no comer de pie por la calle, es decir, tener unos hábitos alimenticios correctos, y creo que eso además cada vez más se está incluyendo dentro de lo que es un tratamiento integral de pacientes, en este caso que hablamos de salud mental, ¿no? Paula, ¿tú qué tienes Sí, que sí, añadir? porque bueno, la dieta, nada mejor que la dieta mediterránea altamente antiinflamatoria, ¿no? Con frutas, Ujú. verduras de proximidad, con cereales integrales, con tubérculos, con frutos de semilla, de cáscara, que es lo que le gusta a nuestra microbiota. Pero, y también el cómo lo comemos, el sentarnos al menos media hora para comer, no comer 2 minutos delante del ordenador corriendo, o no comer por no llegar a algún sitio, o comer en los semáforos o en el coche, porque yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, incluso algunas temporadas, y luego nos pasa factura, ¿no? Yo de la primera persona que oí hablar de la hiperpermeabilidad intestinal fue de Teresa. Hubo una época que hacíamos el Farmaslink, que compartíamos posts de compañeros, y a raíz de uno de hiperpermeabilidad de Teresa, súper interesante, hicimos una infografía que no sé si Teresa la tiene colgada en el blog, yo desde luego Sí, sí que aún la tengo está. colgada, Sí, sí, la aún tenemos está. las Sí, dos sí. colgadas, y habla de la hiperpermeabilidad intestinal, que hoy Teresa la ha vuelto a mencionar, ¿no? Pues sabemos que en la salud mental también tenemos que tener en cuenta el estado nutricional del individuo, del individuo en tratamiento, ya que en casos necesarios hay que hacer una intervención nutricional aparte de la intervención que se hace con el psiquiatra, con la terapia, ¿no? Bueno, y administrar suplementos o probióticos, en cada caso el más adecuado. Bueno, sabemos que los tratamientos farmacológicos pueden alterar también nuestra microbiota, Claro, a Teresa, veces ¿verdad? es como diríamos, como un desconocimiento que ahora, bueno, se va a hablar bastante en los próximos años sobre esa interacción microbiota-fármaco. O sea, todo el mundo sabe, o sea, por el consumo de antibióticos, es decir, o el abuso o el mal uso de los antibióticos, que realmente los antibióticos afectan a nuestra microbiota. Pero a lo mejor no sabe, por ejemplo, que fármacos como antiinflamatorios, como puede ser el ibuprofeno mismo, afectan nuestra microbiota. Anticonceptivos también orales, muchísimas hormonas sintéticas también afectan. Psicofármacos, es decir, precisamente gente que está tratada con psicofármacos y puede tener problemas a nivel de su microbiota, pues es algo que hay que tener en cuenta. O sea que realmente a lo mejor un probiótico podría complementar el tratamiento con el psicofármaco por el tema de la microbiota, anticoagulantes orales también. Pacientes, por ejemplo, que con diabetes tipo 2, es decir, que están tomando metformina también, tienen alteraciones en su microbiota, la liraglutida, ahora tan famosa para la pérdida de peso, en inyectable, pues realmente esas personas tienen problemas a nivel de disbiosis, y si realmente están haciendo un protocolo para perder peso y eso también le lleva pues a una disbiosis, eso luego le desencadenaría a lo mejor a la larga también un problema de ansiedad. Es decir, nosotros a nivel nutricional intentamos hacer esa intervención porque es muy importante, como tú has dicho, el estado nutricional. Y luego, bueno, ya los típicos laxantes, la Espera, época, hoy que se ha perdona, ido se nos ha ido Concha, Concha. La vuelvo a invitar, vale. ¿eh? Sí, sí, Pero bueno, sigue, sigue. bueno, más que nada el tema también de los laxantes. Ahora es la moda, ¿no?, de hacer las clásicos limpiezas de colon, ¿no? Pues entonces, Sí, claro, en este caso también una limpieza de colon puede acarrear luego un problema de disbiosis y un problema también de ansiedad y depresión por el tema también de la disbiosis. Lo cual sí. significa que el medicamento, o sea, lo que he comentado, esa interacción microbiota-fármaco también nosotros como nutricionistas, y bueno, en este caso yo farmacéutico nutricionista, lo tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestra salud Ujú, mental. sí. Yo ahora, Paula, si me permites, os quería comentar algo sobre el papel de estos probióticos y los estudios que cada vez hay más relacionados con probiótico y salud mental. Ujú, En el año 2013, Dinan acuñó el concepto de psicobiótico, ¿no?, que lo definió como microorganismos vivos que producían un efecto beneficioso en la salud con pacientes con problemas neuropsiquiátricos, es decir, una clase de probióticos capaces de producir y liberar sustancias neuroactivas que actúan a través
del eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Esto supuso una revolución. ¿Por qué? Porque se abría una categoría nueva de probióticos relacionados con lo que es el sistema nervioso central. A partir de aquí, pues muchas empresas decidieron empezar a hacer ensayos clínicos, porque le podemos llamar ensayos clínicos, ya no solo en la fase de experimentación con animales, sino en humanos, ¿no? Entonces, cada vez hay más bibliografía, cada vez hay más grupos de investigación que se están dedicando a ver qué papel tienen estos probióticos o estos psicobióticos en temas relacionados con la salud mental. Yo quería apuntar aquí dos temas, ¿no? Uno, que cuando hablamos de cepas de probióticos siempre tenemos que tener en cuenta qué cepa y qué patente tienen, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros trabajamos con el Lactobacillus plantarum PS 128 y si vais a buscar estudios con esta cepa tenemos que ver Lactobacillus plantarum PS 128, no de cualquier Lactobacillus plantarum, ¿no? Por ejemplo, con esta cepa se hizo un estudio randomizado, doble ciego, con niños con autismo y se vio que el resultado era que disminuía alguna sintomatología, no se curaba la enfermedad, porque no podemos hablar, por supuesto, que un probiótico vaya a curar nada, pero sí que mejora la sintomatología en algunos aspectos de este colectivo, ¿no? Luego, por ejemplo, con el Lactobacillus plantarum DR7 también se hicieron estudios doble ciego randomizado en el que se midió un parámetro, por ejemplo, mucho más objetivo, que era el cortisol. Y se vio que si se añadía al grupo estudio este Lactobacillus plantarum DR7, los niveles de cortisol en sangre disminuían. Sabéis que los niveles de cortisol están íntimamente relacionados con el estrés. Entonces, con todo esto, ¿qué se está haciendo a nivel de clínica, sobre todo? Aparte de la recomendación que podáis hacer en la farmacia, ¿cómo se trabaja esto con un clínico, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto con un psiquiatra o cómo se trabaja esto con un neurólogo o con un neuropediatra, ¿no? Que ven niños con autismo? Pues esto se trata como un complemento tanto a la dieta o como un complemento a la medicación que ya puedan tener este tipo de personas para manejar esta sintomatología que se ha visto que mejora con la adición de probióticos. O sea, no se pretende ni curar nada ni que hayamos descubierto la panacea, simplemente que añadiendo probióticos a determinados colectivos en los que se ha visto que la sintomatología de la patología disminuye, vamos, por un lado, a ayudar a disminuir esa sintomatología y, por otro lado, como bien sabéis, son productos totalmente seguros, es decir, no van a añadir efectos secundarios a la farmacología ya existente. Entonces, desde este prisma lo tenemos que ver como un coadyuvante a la dieta, como un coadyuvante al tratamiento farmacológico sin añadir efectos secundarios. Y así es como se está trabajando hoy en día con los clínicos. Y la verdad que la aceptación pues es muy buena. Como sabéis, bueno, SEMIPIB ha hecho un consenso tanto con la Sociedad Española de Neurología como con la Sociedad Española de Psiquiatría, en la que se pone pues un estado del arte, una actualización de todo lo que hay hoy en día. Ya está desactualizado porque hay más estudios nuevos, pero es un poco una guía de ver cómo se pueden utilizar este tipo de probióticos relacionados con el sistema nervioso central. Sí, porque podemos afirmar que los psicobióticos intervienen en procesos cognitivos y emocionales, ¿no? Y que son capaces de interferir en los procesos para la memoria, disminuyen la ansiedad, la depresión y que tienen múltiples ventajas y cada vez se están viendo más, ¿no? Los probióticos son una nueva opción como coadyuvante o complemento de los tratamientos de los trastornos mentales, como has dicho, Concha, y sobre todo para la ansiedad y la depresión. Y tienen una serie de ventajas potenciales, son muy seguros, tienen pocos efectos secundarios y solo hay que tener en especial cuidado y atención en los pacientes inmunodeprimidos.
Con lo cual, sabemos que hay diferencias entre el microbioma de pacientes con, como resumen, ¿no? De pacientes con trastorno mental y los individuos sanos. Y esto podría desarrollar futuras terapias alternativas, más alternativas complementarias a los tratamientos habituales y que deberíamos hacerlo individualmente para cada individuo porque somos un completo, o sea, nuestra alimentación, nuestro estrés, los hábitos de sueño, si tomamos medicación que pueda interferir Sí. bueno, con nuestra microbiota y alterarla. Hemos visto, pues eso, que la microbiota y el eje microbiota intestino-cerebro, como ha dicho Teresa, tiene que ver con nuestro sistema inmune, con el sistema endocrino, con el sistema nervioso central. Hemos hablado de la salud y la enfermedad, que van unidas con el microbiota. Hemos hablado bueno, menos mercado y más supermercado, que ha dicho Teresa, que a mí me ha encantado, menos procesados y menos plásticos, más proximidad, y que la disbiosis crónica inflamatoria puede producir una hiperpermeabilidad intestinal y que esto puede afectar, bueno, que hay mucha afectación de la microbiota también con medicación, con incluso el ibuprofeno, la metformina, que pueden afectar a nuestra microbiota y que los psicobióticos son seguros y que también es el futuro para el tratamiento de trastornos mentales. Yo no sé, bueno, y es que es muy importante qué probiótico sea y qué cepa de ese probiótico, porque no todos son iguales. Y las unidades Y formadoras de colonia también, que es súper importante exacto, también, sí, la la dosis. composición, exacto, la dosis. Y bueno, no sé si cómo resumiríais vosotros el directo de hoy, Teresa. Bueno, es que lo has hecho genial resumiendo. Yo lo que voy a Total. hacer un He tomado apéndice. apuntes, ¿eh? Vale, voy a hacer un apéndice porque, claro, considero que el equipo multidisciplinar en salud mental es muy importante. Entonces, creo que el psicólogo, el psiquiatra, el médico de familia, pero creo que también nosotros como farmacéuticos y también como nutricionistas, creo que se ha de valorar no solamente cuando están en tratamiento farmacológico, sino también cuando se ha de hacer una complementación. Por ejemplo, los nutricionistas o en mi caso, por ejemplo, yo me he dedicado mucho a todo el tema, bueno, ya lo sabes, ya lo has dicho, lo de la permeabilidad intestinal, el tema yo siempre le digo a todo el mundo cuando tengo el paciente delante, perdona, pero es que soy muy friki con el tema de la microbiota y para mí es tratarte lo primero tu tubo digestivo. Luego eso ya nos irá dando, como digo, chance para otras cosas, ¿no? Pero lo más importante para mí es el estado nutricional y luego hablando del neurodesarrollo en el caso de los niños y los adolescentes, la importancia, por ejemplo, de aquellos niños que han nacido por cesárea, que en este caso pues no tienen una microbiota porque no han podido coger, diríamos, todo lo que se llama la microbiota de su madre en el canal del parto, o niños que por H o por B han tomado mucho antibiótico o incluso que están en tratamiento con determinados fármacos por el TDA o por autismo, etcétera, pues ver realmente si se podría hacer un estudio de su microbioma, porque de cada vez yo creo que gracias a que, bueno, que se hizo la transcripción del genoma, se puede determinar cómo es tu microbiota y qué es lo que te falta. Claro, ya se ha visto que con el estudio que ha hablado Concha, que en la mayoría de personas con trastorno mental, el que le falta es el plantarum, que es el precursor del GABA, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor pues estaría bien, yo creo que a lo largo diríamos, de investigaciones llegará un momento que podremos hacernos unas analíticas de heces, ver si tenemos permeabilidad intestinal. Ya están, lo que pasa que aún están en investigación y entonces de esa manera poder dar aquella microbiota que precisa la persona. Aparte, por supuesto, de su estado nutricional, la intervención nutricional que considero que es prioritaria. Sí. Eso, sí, mi resumen. Pues yo lo habéis resumido fenomenal y solo por apuntar que nosotros estamos, ¿no? Pues trabajando con clínicos y con farmacéuticos y que es una alegría que el clínico cada vez se esté preocupando más del estado nutricional del paciente y que considere un probiótico como algo que puede aportar sin añadir efectos secundarios, que yo a todo el mundo y cuando hablamos con los clínicos, cualquier persona que tome un probiótico, que vaya a su farmacia, que su farmacia le pueda asesorar perfectamente del tipo de probiótico para qué sirve y si la farmacia no tiene el conocimiento lo puede buscar, es decir, probióticos a la farmacia y que realmente pues cuidar la microbiota es esencial para todo y también para la salud mental, aunque muchas veces no se ha tenido esto tan en cuenta, pero yo creo que esto ya ha venido para quedarse.
Y nada, Sí. agradeceros Eso sí. mucho vuestra participación, que creo que es un tema muy interesante, que da para mucho, Sí, pero que creo que hemos podido pues poner un poco, sentar las bases y sí. dejar los conceptos más claros. Da para una Gracias. segunda parte y Sí, hablaremos total. de ello. Muchas gracias, chicas. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente directo. Gracias. Buenas Gracias. tardes.